Estimados estudiantes, bienvenidos a esta lección que vamos a tener virtual, como las anteriores. Esta presentación básicamente pertenece a la presentación anterior que vimos la semana pasada. Sería una segunda parte donde vamos a profundizar sobre algo que se llama el aprendizaje basado en retos. El aprendizaje basado en retos es algo que venimos utilizando mucho en las organizaciones. Y está dentro del marco de lo que es el aprendizaje constructivista. Vamos a ir conociendo un poco en qué consiste, cuáles son sus fundamentos teóricos y básicamente cómo podríamos llegar a aplicar estos fundamentos a través de un proceso de capacitación, a través del diseño y la ejecución de un proceso de capacitación que tenga como finalidad que el participante, más que solamente adquirir un conocimiento, pueda desarrollar una habilidad a través de la resolución de algún problema o algún reto. Este modelo de aprendizaje también se conoce precisamente como el aprendizaje basado en problemas. A mí me gusta más utilizar el término reto. Usualmente se utiliza el acrónimo del ABR, de aprendizaje basado en retos. Bueno, cuando imparto esta clase a nivel presencial, me gusta preguntar a los estudiantes un poco por qué están aquí hoy, es decir, por qué estamos en la clase, por qué estamos llevando este curso, por qué estamos en esta lección. Y bueno, hay respuestas diversas, ¿verdad? Habrá quien indique que es un requisito asistir al curso y que por eso estamos acá. Habrá quien diga que quizás es mejor estar en la clase que en la casa. O bien quienes indiquen que estamos para aprender, que para eso es que vamos a la universidad, para aprender. Entonces acá es donde a mí me gusta indagar un poco con respecto a qué entendemos por el aprendizaje, es decir, qué es lo que hemos interiorizado como aprendizaje. Usualmente cuando hago este ejercicio y empezamos a conceptualizar el término, la mayoría, digamos, de acercamientos que tenemos están relacionados con conocimiento. En el entendido de que el aprendizaje básicamente es adquirir conocimiento y usualmente conocimiento nuevo, pero es un conocimiento del cual carecemos. Entonces, cuando adquirimos ese conocimiento del que carecemos, hablamos de un aprendizaje. Sin embargo, dentro de lo que es el modelo de aprendizaje constructivista, en realidad vamos a entender que el aprendizaje va más allá. Vamos a entender que aprendizaje o aprender va a consistir en acumular una experiencia y que esta experiencia debe ser reutilizable en el futuro. Es decir, que implica conocimiento, pero no se queda o no se limita solamente al conocimiento y que además tiene que ser útil, ¿verdad? ¿Útil para qué? Para que yo pueda resolver algo futuro. La semana pasada yo les hablaba en la lección virtual que nuestro cerebro se ha acostumbrado o ha evolucionado para ser altamente eficiente. Entonces, de manera tal que si información que recibe o si una destreza que aprende a desarrollar o a llevar a cabo, si no le sirve para nada, o sea, si no la pone en práctica, básicamente lo que hace es que la desecha. Por eso hablamos de que el aprendizaje tiene que ser una experiencia que vamos a reutilizar en el futuro. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que se requieren para llevar a cabo estos procesos de aprendizaje? Bueno, hay por lo menos 3 elementos que vamos a requerir. Hay un elemento que es fundamental, que a veces no hemos entendido la importancia que tienen los procesos de aprendizaje, pero que es esencial y está muy relacionado a los elementos más emocionales del aprendizaje. Tiene que ver con la motivación, es decir, que tiene que haber un interés intrínseco del estudiante, ¿verdad?, por querer digamos, vivir esa experiencia. Entonces tiene que haber lo que llamamos una motivación. En segunda instancia requerimos tiempo. El aprendizaje es algo que requiere tiempo, que requiere dedicación. Y finalmente requerimos la oportunidad de poner en práctica ese aprendizaje, es decir, de ejecutar esa experiencia, de replicarla. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero estudiar aviación. Entonces, pues yo podría decirles que estoy sumamente motivado porque uno de mis sueños es
es ser aviador, es manejar un avión, conducir un avión. Entonces tengo el primer elemento listo. Resulta que también tengo tiempo porque yo podría dedicarme a aprender sobre aviación a las 5 de la tarde en adelante, luego que salgo de mi trabajo, o inclusive tengo los fines de semana. Pero resulta que matricular el curso de aviación pues es muy costoso y yo no tengo el dinero. Entonces eso quiere decir que no tengo la oportunidad de practicar, pero eso no es un problema porque yo voy a ver tutoriales en YouTube, tutoriales de cómo se maneja y adicionalmente no solo tutoriales de cómo se maneja, sino tutoriales de simulación de vuelo. Entonces voy a dedicar mi tiempo a eso y además, bueno, no me alcanza el curso, pero sí me alcanza para comprar un par de tomos que son los fundamentos, un par de libros que son los fundamentos de conducción de aeronaves. Entonces yo me leo, estudio el de introducción a la aeronáutica, el de conducción de aeronaves y luego el nivel avanzado. Ahora yo le pregunto a usted, después de que yo pasé 3 meses viendo videos, leyéndome estos libros y con altos niveles de motivación y dedicando tiempo, ¿usted se atrevería a montarse conmigo en un avión? Bueno, posiblemente no, porque hizo falta algo, que es la oportunidad de practicar. Entonces, como hemos visto en el curso, desde la teoría de las competencias e inclusive basado en los modelos de aprendizaje, enseñanza de aprendizaje constructivista, vamos a entender que la competencia es algo que vive en el hacer, ¿verdad? O sea que realmente podemos tener mucha motivación, mucho tiempo, mucho conocimiento, mucha teoría, pero finalmente para el aprendizaje como tal requerimos de la práctica, la puesta en práctica de ese aprendizaje. Y otra cosa fundamental es que el aprendizaje debe implicar un cambio comportamental, o sea, el aprendizaje debe ser algo evidenciable. Y al ser algo evidenciable es algo que yo puedo medir. Entonces, yo necesito demostrar que efectivamente adquirí pues ese aprendizaje que me va a ser útil para resolver o para ejecutar acciones de valor en mi vida a futuro. Se acordarán de este señor que hemos visto en una de las primeras clases que se llama Paco de Lucía. Esta es una frase de él que dice que cualquiera puede ser el mejor guitarrista del mundo, siempre que esté dispuesto a pasar los siguientes 30 años, aquí estamos hablando de tiempo, practicando, aquí estamos hablando de él poner en práctica 10 horas diarias los 7 días de la semana. Y definitivamente, para que usted pueda dedicarle a el instrumento, a aprender un instrumento o cualquier destreza, dedicarle 10 horas diarias y 7 días a la semana, en definitiva se requiere de muchísima motivación, ¿verdad? Recordemos que la motivación puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Sin embargo, en términos de aprendizaje va a ser muchísimo más valioso, ¿verdad? El aprendizaje que está fundamentado por una motivación intrínseca, es decir, porque en sí mismo yo quiero aprender sobre eso. Distinto al modelo, al modelo conductual, donde la motivación tiende a ser más extrínseca, ¿verdad? Es decir, yo estudio para obtener un premio, que es una buena nota, el reconocimiento social, y pues lo que voy a evitar es el castigo, que sería una mala nota, que sería la desaprobación social por parte de mis compañeros, de mi profesor, de mis papás, o inclusive ya algún castigo pues ya más explícito, ¿verdad? Por parte de alguna de estas figuras. Entonces, definitivamente estos 3 elementos son indispensables para el aprendizaje. Tenemos que tener la posibilidad del tiempo para practicar, requerimos de una guitarra para poder poner en práctica el conocimiento y además requerimos de la motivación. Entonces yo digo que la matemática es un buen ejemplo. ¿Por qué es un buen ejemplo? Bueno, porque quizá a diferencia de otras de las ciencias o de las materias que llevamos en la escuela, por ejemplo, esta tiende a ser más práctica, ¿verdad? Tiende a ser más práctica que otras. De manera tal que cualquier persona pueda resolver la primera fórmula notable. Cualquier persona, sea yo o cualquiera de ustedes, estoy seguro que podrían resolver esta fórmula notable, que es la primera fórmula notable, si yo se los pidiera. ¿Por qué? Porque tuvimos que ejecutarlo muchas veces.
Bueno, usualmente yo hago este ejercicio eh, trabajándolo mucho también desde la deseabilidad social, es decir, yo les digo que sí, que cualquier persona puede hacerlo. Y en realidad algo interesante es que lo he replicado muchísimas veces y casi que siempre la mayoría de personas me dicen que sí pueden hacerlo. Pero recuerde una cosa, el conocimiento o el aprendizaje, perdón, es evidenciable. Entonces no basta con que la persona me diga a mí que sabe resolverlo, sino que tiene que resolverlo. Entonces usualmente cuando yo le digo a alguna persona que me dijo que sí, que pase al frente de la pizarra y resolverlo, pues ocurren dos cosas. En la mayoría de casos la persona pues acepta que no lo sabe y no pasa. Están los valientes que pasan y hacen intentos y fallan. Y como en una o dos ocasiones nada más alguien ha podido resolverlo. Entonces, el asunto es por qué razón, si la matemática es algo práctico, eh, que pusimos, que ejecutamos, por qué no generó un aprendizaje. Bueno, muy probablemente por dos razones. La primera, la motivación, pues es uno de los factores que más influyó en el aprendizaje. Usualmente las clases de matemática no son las clases que generen mayor motivación intrínseca, y es difícil porque inclusive no entendemos muy bien ni para qué nos va a servir eso en la vida, cómo lo vamos a aplicar. Usualmente, o por lo menos yo recuerdo que cuando yo le preguntaba a mi profesora de matemática, ¿para qué me sirve esto en la vida? De la respuesta que ella me daba era que cuando yo llegara a la universidad yo me iba a dar cuenta de ello. Y lamentablemente, bueno, ya fui a la universidad, pasé por la universidad y todavía no sé para qué me sirve a mí una fórmula notable. Lo cual es lamentable en términos de generar motivación intrínseca, porque si yo no entiendo para qué sirve, pues evidentemente si lo veo como algo que no es útil, no me voy a sentir interesado en querer aprenderlo. Y yo creo que en definitiva a la mayoría de personas la primera o cualquier otra fórmula notable no nos ha sido útil para resolver algún problema real en nuestra vida y por tanto tendemos a olvidarlo. Bueno, hay otros conocimientos que son todavía más teóricos como los presidentes, por ejemplo, el primer presidente de Costa Rica o el símbolo del elemento fósforo. Entonces hay temas de estos que quizás éramos muy dedicados y tuvimos que memorizar suficiente que generó una huella anémica tan fuerte que hasta el día de hoy los recordamos. O porque había una motivación intrínseca fuerte. Es decir, a mí, por ejemplo, me gustaban las ciencias sociales. Entonces tengo más probabilidad de acordarme eh, de los presidentes que acordarme, por ejemplo, de los elementos de la tabla periódica. Porque la química ya no me llamaba tanto la atención. Eh, pero en definitiva, digamos, podríamos hablar de que hubo un aprendizaje. Bueno, quizá lo que hubo en estos casos fue una adquisición de conocimiento que en el mejor de los casos va a permanecer ahí por un periodo, digamos, largo. Pero lo que se podría decir es que la mayoría de estos conocimientos en realidad los vamos a perder en un corto plazo. Ahora bien, algunas preguntas entonces. ¿Por qué nuestro modelo educativo se basa en acumular información y no necesariamente en aprendizaje? ¿De dónde sale la idea de que la mejor manera de aprender es dentro de cuatro paredes? ¿De dónde sale ese concepto del aula, de las paredes? Es más, ¿de dónde sale ese concepto de que nos pongamos en filas, dándonos las espaldas y viendo únicamente hacia el docente? A mí me parece que sería muy extraño que, por ejemplo, yo invite a algunas personas a mi casa y que nos sentemos en hileras dándonos las espaldas para conversar o para, eh, para convivir. Es decir, es una posición que de por sí no es natural al ser humano. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? ¿Y por qué los estudiantes se colocan en fila? Bueno, que esto ya lo dije, mirando hacia el frente, básicamente hacia el docente. Entonces vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas. Para eso vamos a hacer vamos a regresar en el tiempo al siglo XVIII. Resulta que en Europa existió un imperio de origen alemán, que era el imperio o el reino de Prusia, que llega a desaparecer después de la Primera Guerra Mundial. Pero en este reino existió un rey que se llamaba Federico I. Y dentro del reinado de Federico I, básicamente empiezan a darse muchos de lo que son los procesos de lo que es la revolución industrial, ¿verdad? La revolución industrial ha tenido
Se dice que han habido cuatro grandes revoluciones industriales. La primera tiene que ver con la máquina de vapor. Estamos hablando de esta época, cuando empezamos a generar ya procesos de producción de manera masificada y en fábricas, y pues surge los conceptos del burgués, del proletario o del trabajador. Eh, bueno, hay otra que es la segunda revolución industrial, que fue con el descubrimiento de la electricidad. La tercera que tiene que ver con todos los elementos de la informática, y recientemente lo que llamamos la cuarta revolución industrial, que son los procesos que estamos ahorita desarrollando, donde ya hablamos más de la parte de digitalización, la parte de inteligencia artificial y todos estos modelos computarizados, digamos, de avanzada, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, impresión 3D, el Internet de las cosas, todo ese tipo, digamos, de tecnologías que entran dentro de lo que llamamos la revolución 4.0. Entonces, en este modelo prusiano surge algo que se llama el origen del control del ser humano. Es decir, nosotros tenemos a una serie de personas que van a trabajar en una fábrica con tareas muy específicas, donde lo que yo voy a priorizar dentro de este modelo es la eficiencia, es decir, la capacidad que tenga una persona para producir mucho en menos tiempo. Y básicamente son modelos de producción que están basados en, digamos, en la eficiencia, como les decía, y no necesariamente en el análisis, en el uso del raciocinio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente lo que estas personas deciden es generar un modelo de educación que responda a la necesidad del sistema productivo de la época. Este señor Federico I tiene, por decirlo así, una especie de ministro de educación, el señor Karl Freer Baumstein, me van a disculpar mi alemán, y desarrolla un modelo que en educación se llama el modelo de escolaridad. Y el modelo de escolaridad ha sido tan altamente exitoso que en realidad es el modelo de educación que impera hasta el día de hoy. Es el modelo educativo en el cual nos hemos desarrollado, pues, de ustedes y yo, y la mayoría de personas en el mundo occidental. Antes de los procesos de revolución industrial, ¿cómo eran los procesos educativos? Bueno, eran más artesanales, eran más de la persona junto al experto, ¿verdad? Y vean que están muy basados en hacer, es decir, eran modelos muy enfocados en aprender a desarrollar habilidades específicas. Ahora de repente con este modelo parece que es un modelo más basado en adquirir conocimientos. Y si nos ponemos a ver un poco por qué es que nos sentamos en hileras, por qué viendo hacia el docente, bueno, vamos a entender que en realidad lo que se está reproduciendo es una línea de producción de una fábrica, ¿verdad? De la época, donde básicamente los obreros se tienen que dar la espalda porque no quiero elementos distractores, es decir, es un proceso que no está en función de la convivencia, está en función de la productividad. Entonces, el proceso educativo de repente tampoco está en función de la convivencia, no está en función de la interacción social, sino que está en función de la eficiencia. Y lo que yo quiero es que usted se dirija y adquiera una serie de conocimientos específicos, digamos, de lo que usted debería aprender, porque otro de los aspectos de este sistema educativo es que yo no elijo qué aprender. En realidad, quien elige qué aprender es el sistema, elige lo que va a enseñar, qué es lo que le interesa al sistema que usted aprenda. De manera tal que muchas veces no nos cuestionamos cosas. Ha sido tan bien diseñado este modelo que a veces no nos cuestionamos por qué aprendemos en un aula, por qué el aprendizaje es tan teórico, por qué es tan magistral, por qué yo no soy dueño de mi proceso de aprendizaje. Son cosas que muchas veces ni siquiera nos hemos llegado a cuestionar, ¿verdad? Entonces el modelo de escolaridad, que como dice acá, coincide con el modelo de producción en masa y la revolución industrial, inclusive se apalanca de lo que empiezan a ser los modelos más conductistas. Es decir, un modelo que decimos que está fundamentado en los principios del castigo y la recompensa. Básicamente hay poco empoderamiento en los procesos educativos, igual hay poco análisis, lo que se busca es la memorización y la adquisición de conocimientos. Inclusive están muy basados en el control social, ¿verdad? O sea, lo que se busca es que la persona empiece a desarrollar ciertos paradigmas del mundo y se comporta en función de los paradigmas y que básicamente no se cuestionen muchas cosas. Entonces este es el modelo. Es un modelo pues bastante desfasado,
que usted se dirá, pero qué raro, porque este modelo no responde necesariamente, inclusive a los procesos organizacionales o productivos del día de nuestra época actual, y es cierto. Sin embargo, por la simpleza del mismo y también el nivel de costo, que es mucho menor a otros modelos de educación más constructivista, pues sigue siendo un modelo que predomina. Es algo que hemos ido cambiando, que se ha ido transformando, pero que definitivamente todavía guardamos muchísimo. Aún estamos hablando de 3 siglos después, básicamente todavía seguimos teniendo elementos muy propios de este sistema educativo, del modelo de escolaridad. Ahora, bueno, algunos datos curiosos: ¿por qué el que enseña se llama docente, maestro, profesor, y por qué alumno? Bueno, docente dice que es el que hace a alguien decente, apropiado o conveniente. El maestro es el mejor. Y el profesor, alguien que habla delante de la gente. Pero por otro lado tenemos al alumno, que viene etimológicamente de la palabra lumen, que es el que no tiene luz, el que no está iluminado. Por eso es que hoy en día, inclusive este tipo de conceptos hoy en día empiezan a ser sustituidos por otros. Entonces ya básicamente casi que nadie habla de alumno. Se empieza a hablar un poco más del estudiante, del que estudia, el aprendiz. Y sin embargo, hay modelos que ya hablan más del participante, ¿verdad? El participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, términos como el docente también, dentro de modelos constructivistas ya no necesariamente son utilizados, o el maestro o el profesor. Se utilizan algunos términos como el facilitador, porque en realidad no es el que sabe, no es el mejor, no es el que tiene el conocimiento, ni es sobre el cual debería girar el proceso educativo. Es decir, el proceso educativo no necesariamente tiene que girar en torno al docente, sino que tiene que girar en torno al aprendizaje. Es decir, cuando hablamos de un proceso educativo en torno al aprendizaje, eso quiere decir que todos los que estamos involucrados en ese proceso tenemos un rol más activo, podemos construir, podemos aportar, y además entendemos que el aprendizaje lo construyo yo, lo interiorizo yo, y que el aprendizaje o el conocimiento no es algo estático que debe ser siempre igual, sino que el conocimiento es algo muy propio de esa interacción que hay entre la realidad o el nuevo conocimiento con respecto a mis paradigmas, a mis esquemas cognitivos, de manera tal que cada persona va a construir el aprendizaje a su manera. Es decir, no todos construimos el aprendizaje, o el aprendizaje que tenemos no es construido de la misma manera, sino que cada uno construye y deconstruye esos procesos de aprendizaje a partir de la información que recibe del entorno. Entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en retos? Tenemos que tener claro que cuando nosotros hablamos de modelos de diseño de cursos o procesos de formación, usualmente hablamos de modelos que se enfocan en objetivos de aprendizaje y que usualmente están estructurados por contenidos. Bueno, estos módulos no necesariamente están distribuidos por contenidos ni están basados en objetivos de aprendizaje, sino que están sobre todo basados en adquisición de competencias. Y recuerde que cuando yo hablo de competencias se diferencia, porque cuando estoy hablando de un contenido estoy hablando de una teoría o de una serie de conceptos, es decir, estoy hablando del saber, estoy hablando del conocimiento. Pero cuando hablo de competencias, recuerde que además del conocimiento está el tema de ver hacia adentro, porque está el tema del ser, de entenderme yo en función de ese conocimiento y desarrollar una serie de destrezas y habilidades que finalmente me permitan poner en práctica ese conocimiento, operacionalizar o operar ese conocimiento. Entonces, está basado en competencias, no en objetivos, y además no está distribuido por contenidos, sino que es por retos. Entonces, al final, el contenido como tal no es una finalidad, sino que es un medio. ¿Es un medio para qué? Para que yo pueda resolver un reto o un problema pues de la vida real, o que se asemeja muchísimo a un problema o un reto de la vida real. Todos los contenidos, como les digo, son un apoyo para cumplir con el reto. Eso es como cuando yo les hablaba de la charla, es decir, al final de cuentas,
este modelo que utilizamos con la charla, al final lo que el estudiante busca es superar un reto, que es hacer una charla frente a un grupo de personas, de manera tal que lo que el docente en el proceso de aprendizaje le pueda facilitar o le pueda enseñar respecto a cómo hacer una presentación efectiva, en realidad termina siendo un contenido que termina siendo un medio, pero no es el fin. Al final lo que busca no es memorizar esa serie de conocimientos o conceptos, sino que lo que busca es ver cómo hace para aplicarlos de manera efectiva a la hora de ejecutar el reto, que en este caso sería hacer una charla breve. Es importante también que el participante es dueño de su proceso de aprendizaje, es decir, hay que entender que no todos aprendemos al mismo ritmo, cada uno lo hace a una velocidad distinta, porque recordemos que esto depende de lo que hablamos ya previamente, que es el aprendizaje significativo. Entonces depende del nivel de aprendizaje con el que yo parto, que todos partimos con niveles de aprendizaje distintos. Así va a ser también el andamiaje que yo quiero, o la zona de desarrollo próxima, ¿verdad? En términos de Vygotsky, es decir, cuánto me falta a mí para llegar a desarrollar cierto nivel de destreza no es el mismo que requieren los otros. Es decir, la brecha no siempre es igual, ¿verdad? Y por tanto, el proceso de aprendizaje, la velocidad en el proceso de aprendizaje, no siempre va a ser la misma en todos. Y el mediador, bueno, facilita el proceso de aprendizaje, no necesariamente es el dueño de este proceso. Cada estudiante avanza y evoluciona según su propio ritmo. Hay diferentes, a nivel de lo que son los modelos de aprendizaje constructivista, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, posiblemente, si usted recuerda un poco lo que vio en cursos de psicología educativa, se acordará de autores emblemáticos como, bueno, sobre todo Piaget, Vygotsky, del que hablábamos previamente, y también Ausubel, que es el que nos da el concepto muy valioso del aprendizaje significativo. Entonces, hay modelos diversos de lo que es el constructivismo. O sea, el aprendizaje basado en retos es un modelo, pero existen, bueno, enfoques de aprender haciendo, que ese es como el ADN sobre todos estos modelos. Está lo que llamamos también el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, lo que es el trabajo colaborativo, entender que el error es una fuente de aprendizaje, que el error me da feedback, porque finalmente estos procesos constructivistas lo que dicen es que es imposible aprender sin error, por una simple razón. Antes de que desarrolle la destreza, yo lo que tengo son una serie de preconceptos o una serie de ideas o supuestos de cómo debería yo ejecutar o cómo podría resolver una situación en la vida real, que yo nunca he resuelto. Y como el aprendizaje realmente está en el hacer, está claro que todavía no he desarrollado la destreza. En la medida en la cual yo pongo en práctica esos supuestos, pues lo que va a ocurrir es que me voy a equivocar. Y ese proceso de equivocación lo que me da a mí es feedback, me da una serie de realimentación que me indican cuál es el camino apropiado a hacerlo o cómo la próxima vez lo puedo hacer de mejor manera. Entonces, el proceso de aprendizaje dentro de este modelo, el error más bien dentro de este proceso de aprendizaje es inherente. No podemos sacar el error, a diferencia del modelo conductista o el modelo sumativo, es decir, no hay posibilidad de equivocarme, porque sobre todo los procesos no tienden a ser iterativos. Por ejemplo, yo voy a hacer un examen sumativo, es decir, un examen como el que estamos acostumbrados de adquisición de suma de conocimientos que tengo que ir a básicamente a vaciar en un formulario. Pues si yo me equivoco no hay vuelta atrás, es decir, el proceso entonces no es iterativo, es decir, se equivocó y por tanto entonces estos procesos nos enseñan que el error no es algo positivo, todo lo contrario, es algo negativo, no hay posibilidad de que yo me equivoque. Inclusive si yo me equivoco en entregas previas como una tarea, pues tengo malo y eso me va restando, por eso se habla de un modelo sumativo, es decir, me va restando puntos, no me suma. Entonces por lo tanto vamos interiorizando dentro de estos modelos de educación conductual que el error no es algo bueno, es todo lo contrario, o sea, es algo negativo porque es algo que me hace o que me afecta directamente mi proceso de aprendizaje. Mi proceso de aprendizaje no en función del conocimiento, sino en función de una nota, que en todo caso yo supondría que esa nota es lo que me va a reflejar el nivel de conocimiento de aprendizaje adquirido, cuando no necesariamente es así. Hay otros modelos como la exploración y la investigación, otros que llamamos las compañías de producción y otros que también
se les llama aprendizaje por diseño, es decir, yo puedo prototipar, que también tienden a ser interactivos, es decir, antes de yo lanzar un producto o un servicio, por ejemplo, en las empresas hoy en día se están utilizando mucho estos modelos. Lo que hago es prototipo, es decir, hago, por decirlo así, un pilotaje de un modelo de lo que quiero hacer, sin llevarlo, digamos, a su consecución última, digamos, donde ya tengamos toda la inversión del producto y demás, sino que lo que hago es una versión mucho más económica y mucho más simple, pero la puedo probar en un mercado reducido, en un grupo de personas, y a partir de la realimentación que recibo, que podríamos entender en este caso como los errores que cometo, puedo hacer modificaciones. Entonces, esto es lo que llamamos procesos más iterativos. Es como que, bueno, voy, tanteo, me devuelvo, aprendo de lo que no salió tan bien, mejoro y voy de nuevo, lo pongo en práctica, lo ejecuto, a ver qué resultados tengo y voy haciendo modificaciones. Usualmente estos procesos tienden a ser así, tienden a ser procesos de aprendizaje iterativos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un proceso de esta naturaleza, el producto que yo le voy a entregar al facilitador en este caso no es un producto final, sino que yo tengo que estar dispuesto a saber que voy a recibir realimentación de parte de ese producto, que tengo que modificarlo y que voy a ir de nuevo y así en varias ocasiones hasta tener un producto pues deseado. Entonces, el aprendizaje basado en retos es un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, significativa y relacionada con su entorno, lo que implica definir un reto e implementar para este una solución. En última instancia, eso es lo que yo voy a buscar. Ahora bien, el reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo. ¿Por qué hablamos de un reto? Bueno, porque tiene que ser algo con un nivel de complejidad media. Es decir, tiene que ser algo que no está en la zona de desarrollo próximo del estudiante, pero que tampoco esté tan lejos como que para que con el proceso de andamiaje no logre alcanzar ese nivel de desarrollo de la habilidad o de la competencia o del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si realmente vamos a desarrollar un reto que está en el nivel de desarrollo próximo del estudiante, el aprendizaje va a ser mínimo, porque en realidad es una habilidad o una destreza que ya el estudiante, bueno, o el participante tenía desarrollada en ese momento. Si por el contrario, el reto es tan complejo, está tan distante de la zona de desarrollo próximo, por más que llevemos a cabo procesos de andamiaje, el proceso educativo va a fracasar. El proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje se va a ver frustrado. Porque por más que apoyemos al estudiante en su proceso, no va a lograr alcanzar ese nivel. Es decir, que lo estamos llevando a algo que llamamos su nivel de incompetencia. Entonces el reto tiene que estar distanciado de la zona de desarrollo próximo, pero tenemos que tener muy claro que a través del andamiaje podemos permitirle llegar a ese nivel deseado. Algunos fundamentos teóricos del aprendizaje basado en retos. Entonces, como les decía, es un modelo de educación constructivista que se concibe el aprendizaje como una relación dialéctica entre el saber y el hacer. Finalmente, esta relación dialéctica, digamos, donde decimos que yo tengo un saber, a esto le llamamos la tesis, dentro de lo que es el enfoque dialéctico. Tengo una tesis que es un conocimiento que yo tengo, pero luego tengo que llevarlo a la acción, es decir, tengo que ejecutarlo. Esto es lo que llamamos la antítesis. En ese choque que se da entre lo que yo sé o lo que creo saber y lo que ocurre en la vida real, que usualmente no concuerda, es decir, en la medida en la cual el reto no está dentro de mi zona de desarrollo próximo, ¿verdad? O en mi zona ya de desarrollo, de competencia, yo debería, por decirlo de alguna manera, equivocarme. Entonces, en ese proceso de equivocación es donde se da lo que llamamos el proceso dialéctico de aprendizaje, ese choque entre el saber, el hacer y a su vez el feedback que eso me genera me permite construir conocimiento. Conocimiento no solo teórico, sino un conocimiento aplicado. Es ahí donde se da precisamente el aprendizaje. Algunos autores como Ausubel, Pellet o Lev Vygotsky. Entonces decimos que el conocimiento es construido por el sujeto,
Esto a su vez lleva a reflexionar acerca de ese procedimiento de esta construcción. Y tenemos que entender que dentro de estos modelos ningún conocimiento es transmitido de una persona a la otra, sino que es reconstruido internamente por el sujeto, porque el saber que cada uno tiene es distinto y porque la experiencia que cada uno vive es distinta. Y definitivamente el instrumento de construcción es la acción. La competencia la vamos a desarrollar es haciendo, no necesariamente en el saber. Estos son algunos elementos de la teoría de Piaget, que dice que cuando yo me enfrento a ese proceso dialéctico y recibo ese nuevo conocimiento, lo primero que va a pasar en mi estructura cognitiva es una asimilación. Es decir, yo necesito entender qué es eso, qué fue eso que sucedió. Es como el insight, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no salió como yo esperaba? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora distinto para que las cosas surjan de mejor manera, para resolver el reto, para resolver el problema? Todo ese proceso de cuestionamiento es lo que llamamos la asimilación. Una vez que logramos asimilar ese nuevo conocimiento, entonces se da algo que Piaget llamaba la acomodación, y la acomodación es tomar ese paquete de conocimiento, de información o esa serie de destrezas que adquirimos y tenemos que ver cómo hacemos para, por decirlo así, acomodarla dentro de nuestra estructura cognitiva. En la medida en la cual yo ese conocimiento lo pueda relacionar en mayor medida con otros conocimientos, es decir, que está anclado a otros conocimientos que yo tengo previos, vamos a decir que el aprendizaje es más significativo. Y cuando generamos un proceso de aprendizaje significativo, tenemos claro que es un conocimiento que va a perdurar por mucho más tiempo. Si por el contrario no hay una acomodación, es decir, se me hace muy difícil asimilar lo que sucedió y además no tengo de dónde anclar esa información o ese conocimiento, pues es muy probable que yo pierda ese aprendizaje en un corto plazo. Luego hablamos de que hay procesos de generalización, es decir, es cuando yo ya entiendo, no me voy a lo específico, sino por ejemplo cuando el niño puede entender que una manzana se puede categorizar dentro de otro grupo de objetos que le llamamos frutas, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente requerimos de algo que es la aplicación en el corto plazo. Es decir, yo puedo agarrar esa nueva información, ese nuevo conocimiento y puedo aplicarlo para resolver algún problema. Igual o bien similar al que me enfrenté previamente. Entonces decimos que el modelo de desarrollo de competencias tiene 3 elementos que no podemos olvidar y eso hace que el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento del aprendizaje sea único en cada persona. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, ya lo hemos visto de la primera vez, todos sabemos cosas diferentes y eso hace que por tanto todos sepamos hacer cosas distintas. Y lo que no podemos perder de vista es que la competencia radica o vive es en el hacer. En la acción es donde se construye el conocimiento. Otro de los modelos constructivistas es el de Kolb. Kolb se ha vuelto famoso porque tiene un test que nos dice un poco lo que serían como modelos de aprendizaje, ¿verdad? Si hay personas que somos un poco más analíticas, otras que son más kinestésicas. Entonces, dentro de este modelo, él dice que el proceso de aprendizaje pues va a llevar o va a requerir de cuatro etapas. Dice que en primera instancia requerimos de una experimentación concreta y que eso tiene que ver cuando yo en el hacer precisamente en ese proceso digamos dialéctico del saber y el saber hacer tengo un compromiso sensorial, emocional con la experiencia, es decir, voy a la acción. Entonces tengo una experiencia de aprendizaje que es más concreta, más tangible. Es decir, porque es en la acción, en el hacer. Pero una vez que yo ejecuto y empiezo estos procesos de aprendizaje a través del error, a través de la realimentación, vienen procesos de experimentación que le llamamos más reflexiva. Que implica ver, escuchar e inclusive discutir con otros la experiencia. Entonces podríamos decir que ya aquí está más relacionado, por ejemplo, la experimentación concreta, podríamos hablar
llevándolo al tema de la simulación, cuando estoy haciendo simulación, la experimentación reflexiva ya tiene que ver más con este proceso que nosotros hacemos del debriefing, donde empezamos a tratar de entender un poco mejor que en términos de Piaget sería similar qué fue lo que pasó, y ese aprendizaje, esa información, ¿no?, que nos está generando procesos de realimentación. Y luego dice Kolb que viene lo que llamamos una experimentación más activa, que es una fase de reflexión profunda que integra teorías y conceptos en procesos de aprendizaje. Cuando ya podemos lograr hacer ese match, que eso a veces es lo que yo digo que nos cuesta tanto, que es entender los elementos más teóricos, más conceptuales que yo he visto quizás en el aula, por ejemplo, y poder amarrarlos con esa experiencia tangible, con esa realidad. Ver ya el modelo teórico de psicología con el que esté trabajando aplicado ya en una realidad, en un sujeto, poder reconocer eso. Y finalmente hablamos de la última fase, que es la experimentación abstracta, que dice que es la fase del hacer, donde esa experiencia ya se pone a prueba en un contexto específico, es decir, donde ya todo ese conocimiento que yo he adquirido, ya no solo, por ejemplo, ya no solo puedo reconocer un modelo teórico de psicología en la vida real, o sea, en un sujeto, por decirlo de alguna manera, sino que además ya puedo hacer uso del mismo para resolver una situación, para dar, por ejemplo, un proceso psicoterapéutico con un paciente con cierto trastorno, con cierta situación, afectación específica. Este sería el modelo de aprendizaje de Kolb. Este señor, que se llama William Glasser, básicamente lo que nos dice es que hay experiencias de aprendizaje que van a hacer que el aprendizaje sea más o menos significativo. Y se asemeja muchísimo a lo que es este modelo que ya habíamos hablado, del modelo 70-20-10. En realidad, estos modelos hablan de ciertos porcentajes que no tienen que ser exactos, o sea, por decirlo así, son un acercamiento o una metáfora. Poco lo que nos dice Glasser es que conforme yo tenga experiencias sensoriales menos enriquecedoras, el aprendizaje va a ser menor. Conforme esa experiencia sensorial sea mayor, es decir, yo me involucre más sensorialmente en la experiencia, pues el aprendizaje va a ser mucho más significativo, mucho más enriquecedor. Entonces, cuando nosotros leemos, dice Glasser, el nivel de aprendizaje que obtenemos puede ser alrededor de un 10%. Inclusive lo que dice el modelo 70-20-10 y lo que hablan, digamos, las personas que trabajan en función de estos modelos, es que los modelos magistrales usualmente tienden a generar entre un 10 y un 20% de aprendizaje. Entonces, dice que si lo que oímos es decir, a través de la escucha, ya nos puede generar hasta un 20%, pero si además es algo que vemos y escuchamos, ya eso nos puede generar muchísimo más aprendizaje. Pero si además esa información que nosotros adquirimos no se queda ahí, sino que la llevamos a un proceso más de reflexivo a través de la interacción, es decir, que yo empiezo ya a compartir ese conocimiento con otros, a discutir con otros, a debatir con otros, o a tratar de entender esa información con otros, ya esto nos genera un aprendizaje muchísimo mayor. Eso es un poco lo que hacemos en los procesos de debriefing y están pues también relacionados con lo que hablamos ahorita de Kolb, de estos procesos de experimentación reflexiva y experimentación activa. Y lo que nos dice es que cuando el aprendizaje se vuelve todavía más significativo es cuando hacemos, es decir, en la acción. Entonces, en el rol vivencial, donde ya tenemos que poner en práctica ese aprendizaje, es donde realmente vamos a tener un aprendizaje muchísimo mayor. Y vea que esto se relaciona muchísimo, volviendo de nuevo al modelo Kolb, que básicamente se acerca a lo que llamamos esa experimentación abstracta, ¿verdad? Dice la fase del hacer, donde la experiencia se pone a prueba en un contexto específico. Entonces, para concluir, lo que estamos viendo es que estos modelos teóricos nos dicen es que definitivamente el nivel de mayor aprendizaje se va a dar siempre es
en la parte de la ejecución, en el hacer, en la parte vivencial. Eso nos dicen prácticamente todos los modelos de aprendizaje constructivista, que es ahí donde se desarrolla. Glasser inclusive se caracteriza porque él va un poco más allá y él dice que hay un nivel todavía mayor de aprendizaje y es el enseñar. Glasser dice que inclusive explicar a otros cómo resolver una situación, pero no enseñar en términos de compartir un conocimiento solo teórico, es decir, de que yo me lea un libro y le explique a usted un poco lo que dice ahí, porque cuando yo lo hago así estamos hablando de un nivel más reflexivo de aprendizaje. Esto es cuando la persona enseña algo sobre lo cual ya pasó por las fases previas de aprendizaje. Y por eso es que claramente uno puede diferenciar fácilmente entre un docente que básicamente lo que comparte es un conocimiento teórico y un docente que empieza a compartir más un aprendizaje vivencial, es decir, un conocimiento que está más basado en lo empírico, en el hacer. Cuando nosotros empezamos a compartir con otros no solo la parte teórica, sino que todo ese proceso del ciclo de aprendizaje de Kolb lo podemos desarrollar o tratar de ejemplificarlo a otra persona, es donde empezamos todavía a generar unos procesos de cuestionamiento y se da lo que llamamos procesos de metacognición. Y esos procesos de metacognición son sumamente interesantes porque es donde empezamos a desarrollar modelos de pensamiento más sistémico. Es donde entendemos que una teoría se relaciona o se puede asociar con otra teoría y podemos empezar a generar modelos en común. Es cuando puedo entender, por ejemplo, que un modelo como el de Glasser, como el 70-20 o el modelo de Kolb, pues empiezan casi que podemos empezar a entender que es casi que lo mismo pero con diferentes palabras. Entonces, en ese proceso de enseñanza, uno empieza a cuestionarse también muchas de las cosas que ha hecho y hay como un proceso interno de un nuevo conocimiento que se genera a partir de la base de conocimiento empírico que ya se tiene. Ese proceso reflexivo que inclusive muchas veces da lugar a nuevas hipótesis o nuevas teorías, entonces es lo que llamamos un procesos ya más metacognitivos en el ser humano. Esta pirámide está también muy relacionada con esto del 70-20-10, que nos dice que el 10% tiene que ver más con capacitación, estudio, el 20% está basado en el aprendizaje social y el 70% más la exposición en términos de lo vivencial, de hacer cosas. Aquí usualmente lo que hacemos es que yo les pido que diseñemos un curso de liderazgo. Que empecemos por hacer un listado de las competencias, habilidades y conocimientos más relevantes que debería contener un curso que pretenda desarrollar el liderazgo de un grupo de personas. Entonces, cuando empezamos a desarrollar, digamos, cuáles son esas habilidades y conocimientos que tendría este curso, hacemos un listado que de repente se vuelve enorme, o sea, son muchísimas. Y yo quiero que hagamos esta reflexión, póngase usted a pensar cuántas habilidades y conocimientos requeriría una persona para salir, por decirlo así, bien fogueado de un curso de liderazgo. Bueno, quizás requeriría muchísimas. Entonces, si nosotros desarrollamos un modelo de enseñanza-aprendizaje a partir de estas habilidades y conocimientos específicos y voy abarcando uno por uno en mi proceso de formación, estoy desde un modelo de contenidos. Porque algo que yo tengo que entender es que en la vida real, a la hora que yo tengo que resolver un problema, mentira que yo puedo fragmentar de esa forma el conocimiento adquirido, sino que al final yo necesito agarrar un poco de diferentes áreas de aprendizaje de mi vida para echar mano a eso para resolver ese problema. Es decir, que al final de cuentas en la vida real, las habilidades, los conocimientos, los rasgos de personalidad, nuestros valores, todo es una mezcolanza de la cual yo necesito echar mano un poco de cada uno para resolver. Eso es la diferencia entre un modelo de aprendizaje basado en contenidos que se aleja de la vida real, pero hace que el aprendizaje sea más, por decirlo así, más simple, más sencillo. Lo que pasa es que es más sencillo de enseñar, es más sencillo de interiorizar,
pero no facilita los procesos de aprendizaje sistémico y por tanto no facilita los procesos de metacognición, sino que lo que hace más bien es que los limita muchísimo, de manera tal que a veces podemos inclusive llegar a procesos donde como estudiantes finalizamos incluso una carrera universitaria, estamos haciendo nuestra tesis de investigación y a la hora de hacer nuestra parte de análisis nos cuesta muchísimo pasar de lo descriptivo a lo analítico. ¿Por qué nos cuesta tanto pasar de lo descriptivo al analítico? Porque nos cuesta mucho entender toda esa información que tenemos y empezar a hacer esos cruces para generar estas nuevas hipótesis, estas nuevas teorías, estos nuevos procesos metacognitivos, porque el modelo educativo lamentablemente, digamos que no nos ha permitido desarrollar esa habilidad, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, pues se carece o carecemos de esas habilidades. Entonces, vamos a ver, esta es una propuesta que yo había diseñado en algún momento, donde no necesariamente está basada, el proceso de aprendizaje no está basado en contenidos, sino que está basado en retos específicos. Entonces, cada una de estas fases no lleva por nombre, digamos, por decirlo así, liderazgo para principiantes o liderazgo, introducción al liderazgo, o técnicas de comunicación para líder, técnicas de realimentación para líder, estrategias de negociación para líderes, es decir, no, eso sería un modelo por contenidos. Entonces, es un modelo, digamos, donde yo tengo que desarrollar una serie de destrezas específicas. Ahora bien, este tipo de destrezas están basadas, cada fase, en los modelos de desarrollo de competencias. Y yo tengo que tener algo claro. Cuando yo voy a desarrollar un proceso de desarrollo de competencias, ese modelo de enseñanza-aprendizaje tiene que pasar por 3 fases necesariamente. Inclusive yo diría que debería haber una 4ª fase. La primera fase es la parte que aquí yo le estoy llamando el wake up. Y también tiene que ver con la parte 2, que es el engagement. Tiene que ver, cuando yo hablo del wake up, es parte de un proceso de autoevaluación. Es decir, es entenderme yo como líder desde mis rasgos de personalidad, desde mis actitudes, desde mi experiencia, desde mis valores. Es un mirar hacia adentro. Ahí que estamos trabajando la parte del ser. Entonces, para trabajar un proceso de desarrollo de competencias, lo primero que yo tengo que trabajar es el ser. Es mirar hacia adentro. Es entenderme yo como sujeto en función de esas habilidades o destrezas que se espera que yo desarrolle en mi proceso de formación. Es decir, es el estado de la cuestión en cuanto al desarrollo de habilidades o esas competencias que yo tengo. Yo no puedo ir a trabajar sobre teoría de competencia, de alguna competencia en específico, o sobre tips o herramientas, si yo antes no he tomado conciencia de cuáles son las principales áreas de mejora y mis principales fortalezas para poder hacer frente a este proceso de formación y tener yo mis propias metas. Entonces, como el aprendizaje además es distinto en cada uno, porque todos somos distintos, porque sabemos cosas distintas, porque somos personas diferentes, casi que mi proceso de desarrollo de esas competencias, de esas habilidades es individual, es un proceso muy mío. ¿Y cómo yo tomo conciencia de eso? Bueno, tengo que hacer un proceso de autoevaluación. ¿Cómo hacemos procesos de autoevaluación? Ya sea que yo me evalúe a través de un test de competencias o modelos de evaluación 360, es decir, que al inicio los demás me evalúan. En este modelo, en este proceso de formación, básicamente lo que yo proponía era lo siguiente. Las personas tenían primero que establecer como grupo cuáles eran los principales características, conocimientos y habilidades que debía tener el líder ideal de la organización. Establecer que ellos dijeran cuáles son esas características que debería tener el líder ideal en cuanto a conocimientos, actitud, valores, habilidades. Y una vez que tuviéramos eso, hacer una evaluación 360 donde los demás iban a evaluar qué tan desarrolladas tenía cada uno de estos participantes esas habilidades, esas destrezas, es decir, qué tanto yo me alejaba o me distanciaba de ese líder ideal. Y en cuanto a esas brechas o ese distanciamiento, ¿cuáles son los factores que yo debería trabajar? Porque, de nuevo, cada uno va a partir de un punto de referencia propio.
porque así como yo tal vez tengo que desarrollar habilidades de empatía, otra persona tal vez de pensamiento estratégico. Entonces, por tanto, el proceso y el compromiso del proceso va a ser distinto para cada uno. Lo siguiente que íbamos a trabajar era la parte del saber. ¿Cómo íbamos a trabajar el saber dentro de este modelo? Bueno, ya teníamos una serie de conceptos y demás que había que trabajar. Ahí veníamos con la parte de poco del engagement y la parte del hacer, del do. Que era que nos íbamos a dividir esas habilidades, esas destrezas, y cada uno en diferentes sesiones iba a presentar un poco en qué consistían esas destrezas, cómo se podían desarrollar a través de tips prácticos, yendo siempre no al conocimiento teórico, sino en la práctica, cómo voy a ponerlo yo en práctica, y además cómo yo me iba a comprometer a poner en acción, digamos, esa habilidad o esa destreza, ese conocimiento específico que un líder debería de tener, ese rasgo. Cómo yo lo iba a poner en práctica, iba a compartir a los demás mi experiencia. Entonces, uno de los factores que vamos a hacer a ese, otro de los elementos, es que cada uno en la parte esta del engagement iba a presentarle a los demás, es decir, para hacer al final un compromiso social, presentar a los demás, por decirlo así, su perfil de liderazgo, es decir, dónde tenía más brechas y cuáles eran los compromisos que iba a asumir durante este proceso para desarrollar esas brechas. La tercera fase viene ya en el hacer, que son precisamente las sesiones donde cada uno iba a ir presentando, dando realimentación un poco sobre el avance que había tenido y también presentando estos elementos o estas características, rasgos, habilidades que un líder debería de tener. Adicionalmente, íbamos a ir ya, ahora sí, a través de esta serie de herramientas y destrezas y de este proceso de interiorización que hicimos, íbamos a trabajar la parte de build, la parte de construir. Entonces, lo que íbamos a hacer es que cada uno de estos líderes se iba a reunir por grupos, iba a traer una serie de proyectos o estrategias de mejora organizacional. Cómo a través de mi rol de líder yo podía promover procesos de mejora en la organización, podía hacer algo y modelar, digamos, en ese sentido. Entonces, íbamos a desarrollar un proceso de aprendizaje basado en retos. El reto era llevar a cabo un proyecto de mejora. Cada uno tenía que exponer y al final íbamos a hacer algunos grupos con los cuales yo me iba a comprometer, digamos que yo por afinidad de proyectos, y íbamos a desarrollar un proyecto en común. Ahora bien, lo que íbamos a hacer posteriormente, una vez de ejecutado este proyecto, que posiblemente iba a estar dado por fases, por etapas, con elementos de gamificación e inclusive con la presentación de cada uno de los proyectos ante un jurado, donde yo tengo que defender eso, venía la parte de enseñar. Y la parte de enseñar era hacerlo como un tipo TED, donde cada uno de estos grupos tenía que presentar cómo fue su experiencia en cuestión de 10 a 15 minutos. Una presentación breve donde tenía que demostrar a los otros cómo fue su experiencia de aprendizaje. Entonces viene la parte del compartir conocimiento del aprendizaje, pero a través de la enseñanza. Y finalmente viene una sexta fase que le llamamos el Wake Them Up, que en lo que consistía era que cada uno de los participantes iba a desarrollar un programa muy similar a este con algunos de los integrantes de su equipo. Es decir, ya poner en práctica todo el programa como tal, ejecutarlo y liderarlo. Y a esto le llamamos Take the Challenge. Entonces, en este programa de desarrollo de competencias, básicamente estamos pasando que por los ciclos de aprendizaje del autoconocimiento, del conocimiento conceptual, del conocimiento de herramientas, de la puesta en práctica a través de un reto y de la enseñanza, no solo a través de una charla breve, sino de enseñar a otros cómo desarrollar un proceso de esta naturaleza. Entonces, al final estamos pasando por el ciclo de competencias del ser, del saber hacer, y también estamos pasando por todo el ciclo de aprendizaje que ya vimos de los modelos constructivistas. Hay un dato interesante y es que hay sociedades que han logrado ser altamente exitosas con sus procesos educativos. Una de ellas es el sistema educativo en Finlandia.
a esto que llaman el milagro de Finlandia, se han hecho estudios para tratar de identificar cuáles son los factores que hacen que las personas o que los estudiantes sean tan buenos y que el modelo educativo sea tan altamente exitoso. Bueno, además de que es un modelo que realmente ha dejado de lado el modelo conductual y se ha tornado más a un modelo constructivista, en el hacer hay algo muy interesante que tiene estos modelos de aprendizaje basados en el hacer y en el constructivismo, y es que trabaja muy fuerte la internalización. Y en esto volvemos a lo que hablábamos de Julian Rotter, que es el locus de control, ¿verdad? Es decir, es entender que yo soy el dueño de mi proceso de aprendizaje, que no es el profesor el que me tiene que enseñar, que yo soy el que decido qué aprendo, cómo lo aprendo, cuánto estoy dispuesto a aprender. Y que si me interesa más aprender de algo, de un tema que de otro, tengo también esa libertad. Es decir, yo asumo la responsabilidad del proceso de aprendizaje. Entonces, en la medida en la que yo asumo esa responsabilidad, no me queda de otra más que hacerle frente y asumir, tomar un rol mucho más activo, inclusive mucho más proactivo en el proceso de aprendizaje. ¿Esto de qué requiere? Bueno, de un locus de control externo, definitivamente, y sobre todo requiere algo que la psicóloga estadounidense Carol Dweck llama una mentalidad de crecimiento. Es una mentalidad que me permite a mí entender que tal vez yo no tengo hoy en día todas las destrezas, todas las habilidades, pero que mi potencial no es algo limitado o que no tengo un umbral donde mi potencial tiene un techo, sino que yo puedo cada día inclusive llegar a ser más inteligente porque a través de la experiencia, de la práctica, del hacer y de estos procesos reflexivos y de metacognición yo puedo crecer y todavía ser cada vez mejor. Entonces, Carol Dweck dice, uno no debería llegar y decir, por ejemplo, yo no soy bueno para algo. Uno podría decir, yo no soy bueno para eso aún. Porque, es decir, yo estoy seguro que hoy en día no lo puedo hacer, pero de que tengo todas las capacidades para poder ejecutarlo y llevarlo a cabo. A diferencia de alguien con una mentalidad fija, ¿verdad? Que es una mentalidad más de pensar de que mis habilidades son estáticas, que las personas pues tenemos por disposición genética ciertas habilidades y otras no, y que esas que no tengo, pues y que no me favoreció la natura, son habilidades que nunca voy a llegar a desarrollar y que si otro logra destacar en eso es porque él tiene capacidades que la naturaleza dio que yo no tengo y que carezco. Entonces, alguien con mentalidad de crecimiento es alguien que desea aprender continuamente, afrontar incertidumbres, se abren a los retos, no tienen miedo a fallar, ponen mucho esfuerzo en aprender, la retroalimentación se basa en sus capacidades actuales. Mi mentalidad fija es más evitar el fracaso, por tanto no me gustan los retos o no me gusta equivocarme. Siempre quiero parecer inteligente, efectivamente evito retos, me atengo a los que saben. La realimentación se basa en temas más personales, no en temas de capacidades, y no están dispuestos a cambiar ni a mejorar porque esto es lo que soy, lo que tengo, es lo que hay, como dicen ahora. Entonces, definitivamente, para que un modelo de estos, una organización o un sistema educativo funcione, requerimos de personas con locus de control, internos, creo que ahora me equivoqué, con locus de control internos fuertes, que asuman la responsabilidad, pero que además tengan mentalidades de crecimiento. Entonces, ya resumiendo, diferencia entre los modelos, el aprendizaje basado en contenidos y el aprendizaje basado en retos. Entonces, el basado en contenidos es un modelo conductual prusiano, el aprendizaje basado en retos es un modelo constructivista. El contenido es el fin en el conductual y la motivación tiende a ser más extrínseca. En el otro, resolver el reto es el fin, el contenido es un medio para resolver ese reto y la motivación tiende a ser más intrínseca porque yo soy más dueño de mi proceso de aprendizaje. En el basado en contenidos no requiere de significado en el proceso de aprendizaje, es decir, yo necesito saber qué debo hacer y por qué debo hacerlo, pero en el basado en retos estoy más enfocado en el para qué, es decir, para qué yo hago esto. Al final de cuentas, ¿para qué me sirve a mí aprender una fórmula notable? El otro es, ¿qué tengo que hacer? Resolver una fórmula notable. ¿Y por qué? Porque así es, porque está en los contenidos de aprendizaje. Las evaluaciones en el modelo contenidos tienden a ser más sumativas, en el basado en retos son más formativas. Formativas, ¿qué es? Bueno, un proyecto,
un reto, una presentación, un ensayo, un ejercicio práctico, un proceso reflexivo. En el basado en contenidos, el aprendizaje en función de un resultado, es decir, de estímulo-respuesta, de un castigo y una recompensa. El aprendizaje en el basado en retos el aprendizaje se da realmente en el proceso, no se da en el resultado, porque en el proceso hay empoderamiento. Entonces, indistintamente del resultado que yo tenga, el aprendizaje no está en ese producto final, está en cómo yo desarrollé todo el proceso a lo largo, digamos, del periodo de aprendizaje. Al final, por ejemplo, yo siempre les digo, cuando llegan a hacer estas charlas que hacemos, en realidad ya el aprendizaje se dio. O sea, usted ya hizo la tarea, porque la tarea fue prepararse para llegar ahí. Al final de cuentas, el aprendizaje no es la presentación que yo hago de la charla, sino es todo el proceso que yo tuve para llegar ahí. Y finalmente, en el primer caso, en el de contenido conductual, el propósito es transferir información y cumplir con objetivos de contenido. En el otro es desarrollar competencias, habilidades para la vida. Aquí algunos de las herramientas que utilizan los procesos de aprendizaje o de formación constructivista: rúbricas de productos y procesos, diarios de campo, descripción de proyectos, plan de negocios, presentaciones a compañeros, presentaciones externos, evaluaciones en ambientes reales de operación, conferencias, productos, reportes, artículos o autoevaluaciones. Yo inclusive me autoevalúo. De hecho, en esto de la charla, yo les decía que hacemos una evaluación 360, entonces hacemos un ejercicio donde yo mismo evalúo mi desempeño. Y bueno, recordarles que estos procesos están basados en lo que ya Lev Vygotsky nos había enseñado sobre el nivel de desarrollo real, que ese es el nivel o desarrollo de competencia que yo tengo en este momento, el nivel de desarrollo potencial o próximo, que es el nivel de desarrollo de competencia que podría en un corto plazo llegar a tener. Y para eso, ustedes ven ahí el muñequito que está ayudando a la niña a llegar a su próximo nivel de desarrollo. Eso es lo que llamamos el andamiaje, es decir, es el impulso o el apoyo para que la persona adquiera esos conocimientos necesarios para poder dar ese paso al siguiente nivel de desarrollo. Entonces, básicamente con esto estaremos culminando esta presentación. El aprendizaje basado en retos, porque tal vez uno se pregunta, ¿y por qué un curso de psicología laboral estamos hablando de esto? Bueno, porque para las organizaciones estos modelos de aprendizaje terminan siendo muchísimo más valiosos. Entonces, si yo tengo un grupo de líderes y tengo que decidir entre llevarlos a un curso de liderazgo por contenidos tradicional, habitual, donde mi rol es más pasivo, donde el 90% del tiempo está enfocado en adquirir conocimientos, o llevarlos a un ejercicio de aprendizaje, de formación de esta naturaleza, donde él es el dueño de su proceso, donde hay un proceso reflexivo, donde hay un compromiso, donde hay una serie de conocimientos que adquiero, pero una serie de destrezas donde los pongo en práctica y al servicio de la organización. Yo diría que definitivamente, aunque el costo, aunque las resistencias, aunque las dificultades para ejecutar este tipo de iniciativas tienden a ser muchísimo mayores, en términos de cambio comportamental y de resultados tienden a ser mucho más significativos que estos procesos más tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Entonces, le voy a solicitar que una vez que finalice esta presentación, vaya al apartado de tareas, donde lo que voy a solicitarle es que en parejas van a desarrollar un proceso de formación basado en retos. Es decir, ¿sobre qué? Bueno, puede ser sobre alguna competencia técnica, alguna competencia blanda, o inclusive puede ser que diga, bueno, voy a desarrollar una inducción organizacional tomando de referencia elementos de los que hemos visto en esta presentación, es decir, hacerla más como un reto que como una transferencia de conocimientos organizacionales. Entonces eso lo vamos a conversar posteriormente, pero básicamente ese va a ser el reto que usted va a asumir a partir del conocimiento adquirido en esta presentación. Muchas gracias.